gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Hermanos, los invito a que hoy estemos atentos, ya que vamos a hablar de una verdad absoluta, una verdad sumamente importante que el apóstol Juan hoy quiere guiarnos, quiere orientarnos, y es importante que nosotros podamos estar atentos. Bien, hemos iniciado esta sección desde el versículo 18 y vamos camino al verso 27. Hoy vamos a estar hablando de los versos 21 al 23. Vamos a hablar en esta sección, madurando una advertencia a los jóvenes creyentes, esa es la sección, pero hoy estamos con el tema específico pastoreando, ¿bien? Pastoreando a los niños. Hoy vamos a estar tocando este tema de acerca de los anticristos, ¿bien? Y es importante que por favor podamos estar muy atentos a esto, porque hermanos, o sea, hoy realmente está habiendo una enseñanza en el mundo, una enseñanza totalmente fuera de la verdad, de lo que la palabra de Dios nos enseña, la centralidad de nuestra fe sobre quién está puesta. La palabra de Dios a lo menos nos dice claramente de que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. Nuestro Señor es el Cristo. Jesús es el Cristo y Él fue enviado por el Padre. Hoy vamos a tocar esta centralidad de este tema y hermanos, no dejemos pasar por favor esto en el que estemos atentos. Bien, vamos a ir hermanos al verso 21, ¿ya? De Primera de Juan capítulo 2, ¿bien? Verso 21 de Primera de Juan capítulo 2, ¿bien? Primera de Juan capítulo 2, versos 21 al 27, pero hoy nos vamos a enfocar en los versos 21 al 23. Dice así, ¿ya? Todos con nuestras Biblias. Dice así: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Bien, así es que hoy vamos a estar hablando acerca de pastoreando allí a los niños y vamos a dar algunas reflexiones de introducción, la cual les pido por favor que estemos atentos, ¿bien? Basándonos en el contraste de los versículos anteriores, Juan recordó a los creyentes que solo hay dos realidades espirituales, la verdad y la mentira. Solamente, hermanos, hay dos realidades delante de Dios. Uno es la verdad absoluta y otro es cualquier cosa que pueda parecerse a la verdad, pero que aún tenga un poco de mentira, no es evidentemente la verdad absoluta, sino mentira.
Los falsos maestros reclaman autoridad espiritual, pero se oponen a Dios. Los creyentes deben aprender a distinguir lo auténtico de lo falsificado. Cuando está mencionando aquí en este contraste de los versículos anteriores, Juan nos estaba recordando de los versos 18 y 19, cuando él nos dice que los anticristos salieron de entre medio de los creyentes, salieron de en medio de la iglesia, pero ellos nunca fueron parte de la iglesia. Así que estamos continuando en este contexto. Por esta razón, la fuente de su conocimiento y fortaleza es crucial. Hermanos, la fuente de nuestro conocimiento como creyentes y la fuente de nuestra fortaleza, hermanos, es crucial para cada uno de nosotros. Satanás anda, dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar, y la manera en que Satanás también lo hace es distorsionando la palabra de tal manera que en lugar de que el creyente considere que tiene una verdad, por más de que esta verdad tenga, sea en su mayor proporción verdad, pero tenga algo de mentira, entonces evidentemente ya no es una verdad absoluta. Por tanto, los creyentes debemos de tomar la palabra con mucha seriedad, con mucha disciplina y buscar conocer al Señor en lo que depende de nosotros. ¿Se inspirarían en las enseñanzas engañosas de los muchos anticristos o en la palabra de Dios revelada a través de los apóstoles y confirmada por el Espíritu Santo? Su crecimiento dependía de anclarse en la fuente adecuada. Miren ustedes, por ejemplo, lo que los gnósticos empezaron en aquel tiempo, lo que eran los protonósticos y lo que ahora continúan siendo los gnósticos. Por ejemplo, ellos afirman que solo ellos están en posesión de la verdad y que ellos conocen plenamente la verdad. Por ejemplo, allí nos muestra Juan y afirma que los cristianos no ignoraban la verdad porque conocen el evangelio que les fue comunicado. Como creyentes, hermanos, nosotros no debemos de ignorar la verdad porque el creyente ha recibido el verdadero evangelio y este evangelio en primera instancia fue comunicado por los apóstoles. Bien, ellos comunicaron a los primeros creyentes la verdad acerca de Jesús, la verdad acerca de lo que nuestro Señor Jesús había enseñado, y ellos recibieron instrucción para que ellos, los apóstoles, también anuncien también a las demás personas. Así es que de eso nosotros, hermanos, tenemos mucha evidencia en las Escrituras. Las epístolas, o más allá de las epístolas, tenemos los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dan una clara evidencia acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y cuando nuestro Señor Jesucristo se fue, los apóstoles continuaron dando esa enseñanza. Hechos 2:42, por ejemplo, nos dice de que la iglesia permanecía, se mantenía en las sanas enseñanzas de las verdades bíblicas. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ellos perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando nosotros nos vamos allí, leemos todo lo que viene a ser los evangelios, cada uno de ellos, Mateo, desde la perspectiva en la cual él tuvo ese privilegio de conocer al Señor, de ser testigo, también Marcos a través de lo que Pedro le estuvo él diciendo, la experiencia que había tenido. Lucas también de la experiencia que tuvieron los apóstoles, que él también tomó, ¿no? Y que de una forma fehaciente investigó y lo puso de una forma, trató de ponerlo de una manera cronológica, ¿no? Juan, la experiencia que tuvo también de conocer al Señor. Todos ellos nos muestran todo lo que viene a ser los 4 evangelios. Y luego ahí está el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos muestra algo tan lindo como una iglesia unida. Una iglesia que se mantenía cohesionada, una iglesia que se mantenía en comunión, en oración, pero la esencia de lo que esta iglesia los mantenía fortalecidos era porque los apóstoles estaban enseñando la verdad
acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así es que esto evidentemente para nosotros es fundamental. Hoy nosotros no tenemos a los apóstoles, hoy nosotros no tenemos a profetas, pero hoy nosotros seguimos manteniendo las Escrituras. Las Escrituras es lo que Dios ha dado, su palabra, para que por medio de ella, hermanos, nosotros podamos conocer la verdad del Evangelio y también, además de ello, o sea, poder en ello, en realidad, por medio de la palabra, mantenernos en comunión. Bien, así es que esto es importante para nosotros. ¿Cuál es su fuente de conocimiento? ¿A dónde se va usted cuando quiere conocer acerca de algo? ¿Se va a los libros de motivación personal, humanismo? ¿Se va a cómo ser un hombre disciplinado, cómo vencer a tu propio león o no sé qué cosa tal vez de repente podemos estar leyendo? ¿O podemos ocupar nuestros tiempos tal vez en novelas, en películas, en cualquier otra cosa? Hermanos, la palabra de Dios debe de ser una prioridad en nuestras vidas. Hoy nuestro crecimiento espiritual solo puede expandirse al reconocer la diferencia entre la verdad de la palabra de Dios y las mentiras del mundo, como también las mentiras de los falsos maestros. Juan, capítulo 1 de Juan 2, 21 nos dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí Juan comenzó esta sección con lo que los estudiosos llaman una declaración de propósito negativa. En otras palabras, allí de la carta, como por ejemplo en Juan 2:26, que explica su propósito de escribir, aquí sin embargo enfatizó cuál no era su propósito. ¿Qué nos dice allí, por ejemplo, en 1 de Juan 2:26? Primera de Juan 2:26. Si no lo tienen ahí, la tengo yo. Dice aquí, 2:26, dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, ¿no? Así que Juan aquí inicia con esta declaración de propósito negativa, ¿no? Dice: no os he escrito como si ustedes ignorasen la verdad, ¿no? En 2:21a dice justamente eso: no les he escrito como si ignorasen la verdad. Juan no estaba corrigiendo un error, ¿no?, que sus lectores ya habían cometido. En cambio, escribió proactivamente para dar a estos niños espirituales una especie de salvaguarda preventiva para evitar que cayeran víctimas del enemigo. ¿Qué nos dice allí Efesios 6:11? Pedrito, ¿tiene el 6:11? 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así es. Bien. Así es que dice: no les he escrito como si ignorasen la verdad. Bien. Allí estaban los apóstoles, entre medio el apóstol Pablo y los otros apóstoles aún que quedaban allí, o que habían estado hasta antes de que Juan escribiera, porque el apóstol Juan evidentemente fue el último de los apóstoles en fallecer, ¿no? Así que todos los apóstoles estaban allí ocupados de manera prioritaria en las Escrituras, ¿no? Hermanos, se pueden imaginar, dice en Hechos capítulo 2 que los creyentes en la iglesia y en las casas se reunían todos los días, ¿no? Los creyentes en la iglesia primitiva se reunían todos los días en la iglesia, en lo que era en aquel tiempo evidentemente en el templo, ¿no? Se reunían en el templo y se reunían también, dice, en las casas, y tenían este tiempo de comunión. Hermanos, hoy en día la iglesia lastimosamente no se reúne de esa manera.
tratamos a lo menos, ¿no?, de reunirnos tal vez cada 2 días, y evidentemente no todos tienen la posibilidad de venir y de estar presentes, ¿no? Pero lo cierto es que cuando nosotros nos vamos allí a la iglesia primitiva, hermanos, ellos tenían un deseo profundo, un fuego consumidor dentro de ellos que les hacía de que todos ellos estén presentes y no estaban, hermanos, quizás con el ceño fruncido, enojados por estar en la iglesia o tal vez considerando de que estaban perdiendo el tiempo. Hermanos, ellos estaban en la iglesia contentos, estaban en comunión, disfrutaban estando juntos unos con otros y también principalmente su oído estaban atentos a la palabra de Dios, a la enseñanza correcta de la palabra de Dios. A mí realmente me pone en una de pensar cuando menciona la Biblia que cuando Esdras, uno de los sacerdotes del Señor, cuando llegan de la cautividad ya allí en Jerusalén y empieza este tema de la construcción del templo y todo ello, Esdras estuvo allí, ¿no? Y dice la palabra que un día Esdras con tiempo le dijo a todos de que tenían que venir de todos los contornos y venir hasta donde se iban a congregar, porque ese día la palabra de Dios iba a ser expuesta. La palabra de Dios dice desde que el alba se pronunció, es decir, desde la salida del alba, no sé, imaginémonos 5 de la mañana, 6 de la mañana, ¿no? Hasta el mediodía, dice, todos ellos, todo el pueblo estuvo allí atento a la palabra de Dios. Yo en este momento para hablarles a ustedes, para que ustedes me puedan oír, estoy utilizando un micrófono. Esdras utilizó su voz. Esdras a voz en cuello estuvo a un pueblo que eran miles de personas. Y Esdras estuvo allí hablándoles la palabra. Pero no solamente era Esdras ocupó también de otros siervos, de otros, llamémosle hermanos, quienes agarraron y se pusieron por secciones de personas que ellos oían a Esdras lo que Esdras decía y ellos agarraban y se encargaban de explicarles lo que Esdras estaba diciendo. Cuando hasta el mediodía Esdras terminó de hablar, dice que todos estaban compungidos de corazón y estaban llorando porque cada uno entendía por lo que la palabra se había expuesto. Todos estaban llorando, diciendo de que cada uno de ellos había pecado delante de Dios. Y Esdras le dice, no estén así, no lloren. Hoy es un día de fiesta. El Señor ha obrado en sus corazones y les ha mostrado la condición que están ustedes. Pero eso el Señor los ha hecho para salvación de ustedes ahora. Dice que ese fue un tiempo muy lindo, muy especial para ellos. El Señor cuando obra en la vida del creyente, hermanos, esa verdad absoluta del Señor obra de tal manera en el creyente que no solamente lleva a salvación, sino que realmente transforma literalmente la vida del creyente. Y esta es la verdad, por supuesto, que nosotros tenemos. No hay ninguna otra verdad fuera de esta, la cual nosotros, queridos hermanos, conocemos. Juan 2:21b dice, no he escrito a ustedes como si ignorasen la verdad, sino porque la conocéis. El objetivo de Juan era fortalecer, el objetivo de Juan era confirmar la verdad que ya los creyentes tenían. Un creyente no necesita caer en la herejía para aprender a reconocerla y rechazarla. Hermanos, nosotros no necesitamos caer en las herejías que hoy en día están a todo nivel. Hay herejías de parte de los mormones, hay herejías por parte de los testigos de Jehová, hay herejías, hermanos, de todas partes que vienen. Pero solamente los creyentes quienes están escudriñando la palabra serán aquellos que definitivamente no se inquietarán por cuando venga alguien y le hable algo falso. ¿Bien?
2:21c dice, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan les recordó un principio sencillo a los creyentes. La verdad y la mentira, y ojo con esto, hermanos, la verdad y la mentira no pueden mezclarse. La verdad nunca produce mentiras y las mentiras nunca provienen de la verdad de Dios. Esto para nosotros es fundamental que nosotros entendamos. No puede salir de las mentiras verdad y no puede salir de la verdad mentiras. No hay consonancia, ninguna sincronía entre estos dos. Así como Juan advirtió a los jóvenes sobre el vacío del atractivo del mundo, aseguró a los niños que las doctrinas de Satanás no tienen raíces en Dios. Veamos lo que nos dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es. Satanás, dice, ha sido mentiroso desde el principio. Satanás ha sido homicida, ¿no? En Satanás es el padre de toda mentira. Así es que para nosotros, queridos hermanos, para el creyente, la manera en que el creyente puede protegerse contra el error es definitivamente por medio del conocimiento de las Escrituras del Señor. La única manera en que usted pueda protegerse de las artimañas de Satanás por medio de falsa enseñanza es por medio del conocimiento de las Santas Escrituras. Hermano, hermana, dedíquele un tiempo a la palabra del Señor. No se quede, quizás, si usted lo hace, no se quede solo mirando novelas. Hermanos varones, no nos quedemos como los workaholics. Los workaholics son los amantes del trabajo, que se quedan horas y horas y horas en el trabajo. Hermanos, no nos quedemos así. Si bien el trabajo dignifica al hombre, porque Dios, aún antes de que exista el pecado, Dios ya dio trabajo al hombre. Sin embargo, el trabajo no debe de ser para el hombre su todo. El hombre debe de dedicar un tiempo especial para el Señor en la lectura, en escudriñar su palabra. Así es que esta es la manera en la cual nosotros podemos protegernos. Allí en Efesios capítulo 4, verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si un creyente no toma un tiempo especial en la lectura de la palabra, si un creyente o una creyente no toma un tiempo intencional y diligente en la lectura de las palabras, entonces, hermano, cualquier camino le parece bueno. Cualquier doctrina le parecerá, bueno, está bien, ¿no? ¿Entendés lo que te dice? Sí, ¿no? ¿Será que está bien? Yo creo, ¿no? Pero cree, pero en realidad, como no conoce la palabra, entonces lastimosamente no sabe cuál es el verdadero camino. Así que, importante para nosotros. 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo, ¿no? Juan explicó que no todo error es anticristo. Lo que caracteriza la enseñanza del anticristo es la negación de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Negar al Hijo es rechazar al Padre. Aquí es importante, hermanos, que nosotros aclaremos que cuando dice aquí que todo aquel que niega a Jesús el Cristo es anticristo, no está hablando del anticristo último del cual menciona Apocalipsis. Evidentemente la palabra de Dios nos habla de que en su momento vendrá
el último, llamémoslo así, el último anticristo que agarrará y mentirá a toda la humanidad para llevar evidentemente a la adoración hacia la bestia, a la adoración hacia quien Satanás pondrá, digámoslo así, para que sea adorado. Hermanos, no está hablando de ese anticristo, está hablando de los falsos cristos que han habido evidentemente durante el desarrollo de la historia. Falsos cristos, ¿no? Hoy en día aún nosotros tenemos falsos cristos. En Israel hace unos años atrás fue algo increíble, algo que no se había visto en muchísimos años, de un hombre al cual se reunieron los judíos porque ellos habían ya pensado y se acercaban a un hombre, a un judío, para que lo estaban considerando prácticamente como su Mesías. Hoy en nuestro tiempo en Estados Unidos hay personas quienes dicen ser el Cristo. Hoy en día hay personas quienes dicen ser creyentes, pero enseñan una doctrina totalmente errada, negando la autoridad, la suficiencia y por supuesto negando a nuestro mismo Señor Jesucristo. Así que a eso es lo que el apóstol Juan se está refiriendo, a todo este curso de la historia que han venido hasta nuestros tiempos y que continuarán todavía estos anticristos, que dicen ser evidentemente que vienen de parte de Dios, pero niegan evidentemente a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí esta parte es muy importante para nosotros y debemos de tomarlo en cuenta. Hermanos, negar al Hijo es rechazar al Padre. Negar al Hijo de Dios, negar a nuestro Señor Jesucristo, es rechazar al Padre Celestial. En este verso, el 2:22a, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Aquí la preocupación de Juan por los creyentes no está directamente en reconocer la enseñanza falsa, sino en reconocer la fuente de la enseñanza falsa. Muchos maestros afirman decir la verdad, pero la prueba más sencilla y segura de su fiabilidad es sencillamente lo que ellos dicen acerca de Jesús. Los gnósticos, por ejemplo, enseñaban de que el eón Cristo, el eón, ojo con eso, los gnósticos enseñaban de que el eón Cristo había descendido sobre el hombre Jesús, permaneciendo en él durante todo su ministerio desde el bautismo hasta la cruz, y lo abandonó en la pasión. A la presencia de este eón se debían los milagros que Jesús hizo, pero en la pasión y en la muerte solo estuvo el hombre Jesús. Bien, si esto fuese verdad, no habría redención para el hombre, no habría redención para la humanidad, no habría redención para el pecador, puesto que no podría ser sustituido en la cruz. La seguridad de la salvación descansa en que la vida del sustituto, el Hijo de Dios, es de infinito valor. Es de tan infinito valor por cuanto Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Juan 1:1 y Primera de Juan 1:1 y otros muchos versos en el Nuevo Testamento nos indican esto. Nuestro Señor Jesús es Dios. Jesús mismo lo dijo: el Padre y yo, Juan capítulo 8, el Padre y yo, uno somos. El Padre y yo, uno somos. Así es que, hermanos, debemos nosotros de reconocer justamente no solamente la enseñanza falsa,
sino también tenemos que estar atentos a la fuente de esa enseñanza falsa. ¿Quién es el que lo dice? ¿Quién es? Así que eso, por supuesto, es la prueba más sencilla. Esa prueba sencilla está justamente en esto, en que estos falsos maestros es lo que dirán acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien niega que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, es un falso maestro, porque está contradiciendo el propio testimonio de Dios sobre su Hijo. Veamos lo que nos dice allí Juan capítulo 8, versos 23 y 24. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así es. La enseñanza falsa está por definición fuera de sintonía con la realidad. No puede venir de Dios. La enseñanza falsa no puede venir de Dios porque la verdad no produce mentiras. Este es un principio fundamental. La enseñanza falsa, queridos hermanos, no puede venir de Dios porque Dios no es Dios de mentira ni padre de mentira. Dios no es padre de error. Dios es verdad. Dios es la fuente de la verdad absoluta y no hay nada de error en Él. Cuando nosotros agarramos por allí y oímos a los testigos de Jehová, cuando en Juan 1:1 dicen: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, prácticamente con todo ello, ellos consideran que están deshaciendo literalmente toda la doctrina cristiana, pero en realidad para decir eso ellos han tenido que agarrar y desmembrar, quitar la razón y todo lo que viene a ser todo el meollo a todo lo demás que habla dentro del Nuevo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Le fallaron a un principio de la gramática griega. Solo un principio nada más de la gramática griega hace que todo eso, lo que ellos dijeron en Juan 1:1, prácticamente quede en el vacío. Así es que la enseñanza falsa, por supuesto, está fuera de la realidad y definitivamente Dios no produce mentiras. 22b dice: este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquí Juan identificó la esencia de todo engaño anticristo. Negar a Jesús como Cristo y al hacerlo, separar a las personas tanto del Hijo como del Padre, rechazar el testimonio del Padre y la identidad de Cristo no es un error. Y ojo con esto, por favor, y lo voy a volver a leer esta parte. Rechazar el testimonio del Padre y la identidad de Cristo no es un error menor. Para estos falsos maestros, esta es la mentira central que definitivamente se aparta de Dios. Cuando una persona que dice ser creyente rechaza la Trinidad divina, cuando una persona dice ser creyente, pero rechaza a nuestro Señor Jesús como Dios, prácticamente tenemos que poner en tela de juicio todo lo demás en cuanto a lo que esta persona diga. Es necesario entender de que nuestro Señor Jesús dijo: el Padre y yo uno solo somos, en una relación inmanente que hay entre las dos personas divinas, pero además el Hijo es la revelación del Padre, ya que el mismo Señor dijo en Mateo 11:27, anótenlo por favor allí en sus apuntes, nuestro Señor Jesús dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Si a Dios no se puede conocer más que en el Hijo, negar al Hijo es necesariamente negar también al Padre. Si alguna persona niega al Hijo, niega también todo lo que el Padre dijo acerca del Hijo. Y esto, hermanos, esta es la mentira central de ellos, ¿no? Y esto evidentemente se aparta de lo que Dios dijo. El mesianismo de Jesús no puede negarse sin negar también a Dios Padre, pues el propio Padre testificó allí en Mateo 3:17 y en Mateo 17:5, el mismo Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oigan, ¿no? Solamente a Él oigan. Nuestro Señor Jesús también, Él dijo: yo soy, dijo nuestro Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que cuando una persona niega al Hijo, prácticamente esta persona está cerrando la única puerta que hay hacia el Padre. Si alguna persona niega a nuestro Señor Jesús, se cierra a sí mismo la única provisión que Dios ha dado para la humanidad. Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y continuando más adelante, cuando nos vamos a los versos 17 y 18 de Juan, porque ahí esto continúa, Juan 3, 16, 17, 18, el Señor Jesús continúa hablándole a Nicodemo y dice también lo siguiente. Dice allí: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, sigue el verso 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, la palabra de Dios realmente nos muestra en el curso de todo lo que viene a ser el Nuevo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Cristo. Él es el Mesías esperado por los judíos. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Y siendo Dios y estando en igualdad con Dios el Padre y con el Espíritu Santo, la palabra de Dios en Filipenses dice: hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no estimó eso como algo a que aferrarse, sino que se vino al mundo y tomando forma de hombre, nació de una virgen por el Espíritu Santo, nació de una virgen, y vino, dice, y Él en obediencia al Padre vino y murió de una muerte de cruz. Por lo cual, dice la palabra, al Padre le encantó exaltarlo y ponerlo a lo sumo, para que todo hombre se ponga de rodillas delante de Jesús y lo adore. Todo aquel que adora, todo aquel que cree en el Señor Jesús, está en directa consonancia con la voluntad del Padre. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que deposita su fe en Él y que adora a nuestro Señor Jesús, está en directa consonancia con la voluntad del Padre. El verso 23
Dice así: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquí Juan trazó una línea clara. Nadie puede afirmar, enseñar la verdad de Dios mientras niega a su Mesías, a quien Él envió. Rechazar a Jesús es oponerse a Dios y servir al propósito de Satanás. Dado que el acceso al Padre viene a través del Hijo, cualquier evangelio que niegue al Señor Jesús prácticamente es un evangelio falso. Hoy en día, hace unos días atrás ha salido, ¿no?, en las noticias, no sé si lo escuché bien, en realidad no recuerdo el lugar, pero hay una santa, ¿no?, una santa de la época medieval, en el que la iglesia católica dice tener sus restos, ¿no?, de esta santa, y ha sido su día festivo de esta santa. Han agarrado y ahí está la imagen de ella, y en la imagen es como una máscara, y en la máscara ahí dentro está un cráneo, ¿no? Está un cráneo. Salen en el día festivo, la iglesia católica llega hasta cierto lugar, allí está, digamos, todo lo que viene a ser la pomposidad de esta santa. Este sacerdote agarra, se pone en una actitud de reverencia, toma, saca el cráneo, expone el cráneo hacia la multitud, besa el cráneo, lo vuelve a mostrar y lo vuelve a poner en su lugar. ¿No? En España, ¿no? Una apostasía total, un acto irreverente. Pero más allá de todo eso, una doctrina herética, totalmente falsa, ¿no? Porque la palabra de Dios nos indica de que no es que llegamos al Señor por medio de santos. La palabra de Dios en ningún momento menciona de que a través de los santos cualquier hombre puede llegar a tener un acceso directo al Señor. Y todo eso evidentemente aquí nos muestra eso. Dado que el acceso al Padre viene solamente a través del Hijo, entonces cualquier evangelio que niegue a nuestro Señor Jesucristo, definitivamente, amados hermanos, es totalmente falso. Y no hay vuelta con eso. No hay, amados hermanos, vuelta con eso. Juan 2:23a dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Juan hizo del mesianismo de Jesús el tema central. Negar al Hijo es negar al Padre. Cualquiera que diga honrar a Dios mientras rechaza a su Hijo, ofrece una adoración vacía. Juan volvió a este concepto en 1 de Juan 4, 7 y 8, vinculando el amor por Dios con el amor por sus hijos. Quiero quedarme aquí en esta parte, en esta frase donde dice: cualquiera que diga honrar a Dios mientras rechaza a su Hijo, ofrece una adoración vacía. Hermano, cualquiera que dice honrar a Dios, pero no solamente rechaza a su Hijo, también pone por encima de su Hijo, pone a santos, aún pone a la Virgen María. Hermano, todo esto delante de Dios viene a ser una adoración vacía. No importa cuál imagen sea que se ponga. Aún todavía pecaríamos si nosotros pusiéramos una imagen de nuestro Señor Jesucristo ahí. Porque a nuestro Señor Jesucristo no lo hemos conocido en persona. Simplemente la palabra de Dios es la que nos habla acerca de Él. Aún Dios mismo, cuando se apareció a los israelitas allí en Éxodo capítulo 19 y luego con el 20, pero el 19 dice que Dios mismo, cuando se manifestó a los israelitas, no se hizo Él, se manifestó en una imagen delante de ellos. Dios se manifestó por medio de relámpagos. Dios se manifestó por un medio de un fuego ardiente allí en la punta del monte.
Dios se manifestó por medio de su palabra de tal manera que cuando los oyeron los israelitas temblaron literalmente de miedo. No fue un temor reverencial, fue un temor realmente de miedo, temblaron. De tal manera que agarraron y le dijeron a Moisés, Moisés, por favor, que no sea Dios quien nos hable directamente. Moisés, que te hable a ti y tú, por favor, dínoslo a nosotros, porque estamos aquí que temblamos de miedo. Dios no se manifestó por ningún tipo de imagen. Y cuando por allí algunas personas dicen, no, es solamente representa nada más a nuestro Señor Jesús esa imagen, ya estamos incumpliendo lo que nos dice allí Éxodo 24, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La expresión de tener al Padre expresa la idea de comunión con Dios. Es tener una relación de vida vinculada con Él, siendo hijos suyos. Juan 1:12, no se olvide lo que nos dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Al manifestarse el Hijo encarnado, no hay posibilidad de tener comunión con Dios, sino por Él, por el Hijo. Confesar a Cristo delante de los hombres es entrar en Él y por Él al Padre. Por favor, Pedrito, Mateo 10:32, por favor, allí. ¿Tenés tu Biblia? Yo lo también. Mateo 10:32. A ver, busquemos nuestras Biblias. Mateo 10:32. Lo desencajé a Pedrito sin querer, no estaba preparado ahí. Ya, dice allí. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bien. Así que, hermanos, aquí podemos ver, ¿no? Si usted realmente quiere honrar a Dios, usted tiene que honrar a su Hijo. Si usted realmente quiere adorar y alabar a Dios, usted tiene que acercarse a Dios solo y exclusivamente por medio de su Hijo. No hay otra manera en la cual Dios ha establecido la manera en la cual nos podamos acercar a Él solamente por medio de nuestro Señor Jesús. Cualquier otra cosa que usted haga fuera de su Hijo, rechazando a su Hijo o poniendo por encima de su Hijo otra cosa, usted prácticamente está ofreciendo a Dios una adoración vacía. A Dios no le importa. A Dios no le interesa. Porque si no es de la manera que Dios lo estableció, no es adoración para Dios. Así es que esta es la manera en la cual Dios ha establecido. Y yendo al último verso, Juan 2:23b, aquí nos muestra. Dice, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Confesar a Jesús como el Mesías de Dios es compartir comunión con el Padre. Pero cualquiera que proclame un Mesías diferente no conduce al verdadero Padre, sino a un Dios falso, un falso Salvador, una falsa espiritualidad. Veamos lo que nos dice allí Juan 5, 37, 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído de su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Así es. También allí en Juan capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Hermanos, quiero dirigirme hoy a las personas quienes han venido hoy, quienes nos visitan. Este es un tema bastante importante, un tema central dentro de la doctrina bíblica. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, Él vino en obediencia al Padre, siendo Dios. Él vino a la tierra, nacido de una virgen. Él vino con un propósito.
aunque en el cumplimiento de ese propósito nuestro Señor Jesucristo hizo milagros para demostrar evidentemente quién es Él, aunque en ese caminar hacia su propósito Él sanó enfermos, levantó muertos, Él sanó a los leprosos, Él levantó a los que estaban paralíticos, hizo muchos milagros, pero para dar evidencia justamente de quién era. La palabra de Dios nos dice de que Él vino con un propósito de morir por la humanidad. Dice la palabra de que todos nosotros, toda la humanidad es pecadora. Juan capítulo 3, o Romanos capítulo 3, 9 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Salmos 14, 1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Así que la palabra allí nos indica de que todos hemos pecado. Desde el pecado de Adán, lastimosamente dice que de Adán que él pecó, fue el pecado original. Adán pecó y como consecuencia del pecado vino la muerte. Y la muerte, dice Romanos 5:12, vino a todos los hombres, a toda la descendencia de Adán, por cuanto todos pecamos. Pecamos con la mente. Pecamos con nuestras acciones, pecamos con todo. Aunque Dios allí puso sus mandamientos para nosotros, con esos mandamientos Dios nos está diciendo de que Él es santo, no hay nada de error ni de pecado en Él y que Él exige que si alguien se presenta delante de Él, tiene que estar en la misma condición de santidad igual que Él. Y si Él dice, no mentirás, Él no solamente está diciendo de un momento que no mientas para luego presentarse delante de Él. Cuando Él dice no mentirás, Él exige que ese no mentirás sea desde el mismo momento del nacimiento de esa persona hasta su muerte. Esa persona no tuvo que haber mentido absolutamente ni una vez. El mandamiento no mentirás significa de que esta persona no tuvo que haber mentido en ningún momento de su vida. Porque Santiago dice que si el hombre tratara de cumplir todos los mandamientos de Dios, pero si fallara tan solamente en un solo punto del mandamiento, dice, se hace culpable de toda la ley en su conjunto. Nadie puede presentarse delante de Dios en santidad, porque la Biblia dice de que todos somos pecadores. Para eso fue que nuestro Señor Jesucristo vino. La palabra de Dios dice de que nuestro Señor Jesús fue enviado por el Padre, porque el Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La manera en que nosotros podemos realmente adorar al Padre es única y exclusivamente por medio de su Hijo. Si rechazamos a su Hijo, rechazamos al Padre. Así es que quiero animarles a nuestras visitas, a quienes están hoy, que puedan reflexionar con respecto a esto. La palabra del Señor nos indica claramente que después de la muerte, en realidad la muerte para el hombre es solamente una puerta, porque la muerte significa separación. Se separa el espíritu y el alma, se separa del cuerpo. El cuerpo dice que vuelve a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Pero el espíritu dice se va con Dios. Un día va a estar en juicio delante de Dios. Y si esta persona no estaba en una relación correcta con Dios por medio de su Hijo, dice de que esta persona irá eternamente a una condenación. La muerte no es la exterminación del alma ni del espíritu. La muerte espiritual es una separación eterna de Dios, en el cual mientras todos quienes confesaron a Dios el Padre y adoraron al Padre por medio de su Hijo estarán con el Padre eternamente en su reino,
Todo aquel que quiso mantenerse en su incredulidad, alejado de Dios, haciendo su propia vida como Él quiera, rechazando la gracia de Dios por medio de su Hijo, todas estas personas, dice, un día estarán delante de Dios y van a dar cuentas. Apocalipsis capítulo 19. Van a dar cuentas a Dios y estarán, dice la palabra, eternamente en el infierno. Eternamente y para siempre. No se habla de una exterminación del espíritu ni del alma, sino se habla de un eterno sufrimiento, donde nuestro Señor Jesús lo describió tanto en Mateo como en Marcos. El infierno, dice, es un fuego vivo y eterno que nunca se apaga. Y el infierno es un lugar donde dice del gusano nunca muere. El infierno es un lugar en el cual nos describe allí en Lucas 16, cuando habla del rico y Lázaro, dice que cuando el rico despertó en este lugar, dice, despertó en tormento. Usted cuando trabaja, y aún yo que le sirvo acá, trabajamos durante un año y luego decimos, ya es mis vacaciones, y nos ponemos de acuerdo y nos vamos un par de semanas y descansamos del trabajo. En el infierno no hay vacación. El infierno será eterno y sin descanso. Así que le animo a que usted pueda considerar en quién está puesta su fe. Si su fe está puesta en los santos, si su fe está puesta aún incluso, y discúlpeme si los ofendo, si su fe está puesta en la Virgen, sea Virgen de Copacabana, Virgen María, Virgen del Carmen, Virgen o cualquier Virgen que usted considere, por lo menos por lo que la Biblia claramente nos dice, no le va a llevar sino solamente a una falsa adoración. El único camino es nuestro Señor Jesucristo. Así que permítame orar por usted. Y si usted hoy quiere tomar una decisión de buscar a Dios, realmente hoy usted lo puede hacer por medio de nuestro Señor Jesús, por medio de su Hijo. Bien, oremos. Amado Dios, Padre, te ruego, Señor, por nuestras visitas hoy. Señor, solamente tú conoces su corazón. Te pido que hoy, Señor, depositen su fe en quien tú has enviado, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Mesías verdadero. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Padre, te pido que te busquen hoy de verdad, por medio de quien tú has provisto. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta es la condenación, que nuestro Señor Jesús vino al mundo, pero lastimosamente los hombres amaron más las tinieblas que a nuestro Señor Jesús. Te pido que eso hoy no ocurra con ellos, sino que se pongan a cuentas contigo, que crean en nuestro Señor Jesús, a quien tú enviaste. Y te agradezco por nosotros, por quienes hemos depositado nuestra fe en Jesús. Tu palabra nos dice, nuestro Señor Jesús dijo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Padre, gracias por darnos esta vida en abundancia. Gracias por darnos tu palabra, porque por medio de ella no solamente nos ha dado salvación, sino que también por medio de ella, Señor, tú promueves nuestro crecimiento. Y nuestro crecimiento consiste en ser cada día como nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pido, por favor, que cada uno como creyentes te busquemos, Señor, con pasión, con intensidad, con intencionalidad, de manera diligente, Señor, te busquemos cada día, nosotros y nuestros hijos. Señor, obra en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, por medio nuestro. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.